Buenas noches para todos, junto a mis compañeras María Fernanda Velasco, Jamie Severino, Natalie Tenorio y mi persona Tatiana Cerón, les hablaremos acerca de nuestro caso clínico de Staphylococcus aureus como causa infrecuente de encefalitis. Primero daremos una breve introducción, presentaremos el caso clínico, las pruebas diagnósticas, el paso a paso de estas, el tratamiento que se le indicó al paciente y para finalizar las conclusiones. Las infecciones por Staphylococcus aureus en el sistema nervioso central son entidades poco frecuentes, pero son muy comunes. Estas suelen manifestarse con una gran variedad de presentaciones clínicas. Entre las más complicadas y las más temidas se encuentra la encefalitis y los abscesos cerebrales. Estos pueden comprometer la vida del paciente si no se diagnostican y se tratan oportunamente. La encefalitis se define como un proceso inflamatorio del parénquima cerebral. Este se asocia con una disfunción clínica o con evidencia paraclínica de alteración neurológica. Los síntomas más característicos de la encefalitis son la fiebre, cefalia y alteración del estado de conciencia. En algunos casos se logra evidenciar alteración de la función cognitiva, cambios comportamentales, déficit focal o convulsiones. Presentación del caso clínico. Se presenta el caso de una paciente femenina de 20 años de edad, sin antecedentes médicos relevantes, quien consulta por un cuadro clínico de 3 días de evolución, caracterizado por cefalea o holocronía progresiva, náuseas, malestar general y debilidad del hemicuerpo derecho, con asfasia motora. Al ingreso a la unidad de cuidados intensivos, la paciente presenta Glasgow 11 de 15, parálisis facial central derecha, hemiparesia derecha espástica y signos meningios. Se realizaron estudios complementarios que evidencian leucocitosis con neutrofila, hipoglucorraquia y pleicocitos linfocitario en el líquido cefalorraquídico. La tomografía computarizada cerebral muestra imágenes sugestivas de encefalitis y absceso cerebral en el lóbulo frontal derecho. Dentro de las pruebas diagnósticas, principalmente por el cuadro clínico meningio que manifestaba la paciente, se le realizó una prueba rápida del virus del herpes simple. Esa es una prueba de punción digital, la cual arrojó un resultado negativo. Esto quiere decir que no se encontraron anticuerpos específicos contra este virus. Posterior a esto, se le extrajo sangre para realizar un hemograma y un hemocultivo. El resultado del hemograma nos mostró que la paciente tenía anemia microcítica e hipocrómica. El hemocultivo fue positivo para bacterias, a lo cual se procedió a realizar un subcultivo en agar chocolate, donde se obtuvieron colonias redondas de color amarillo, entre dorado y naranja. Estas eran opacas y presentaban halo hemolítico. Por otra parte, como la paciente presentó pérdida de conciencia, se le realizó una tomografía computarizada cerebral, la cual nos reveló imágenes sugestivas de absceso cerebral en el lóbulo frontal derecho y signos de encefalitis. Con esos hallazgos y con los signos meningios que ya presentaba la paciente, se decidió realizar una punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo. Inmediatamente se analizó. En esto principalmente se observó que el líquido presentaba un aspecto turbio. Ya en el examen microscópico se observó que tenía pleiocitosis linfocitaria. Seguido a eso se realizó un cultivo en agar chocolate, en el cual también se obtuvieron colonias redondas de color amarillo entre dorado y naranja. También eran opacas y también presentaban halo hemolítico. A este cultivo se le realizó una tensión de Gram, en donde se observaron cocos Gram positivos, estos agrupados en racimos, y a eso también se le hicieron una serie de pruebas bioquímicas como la catalasa, que dio un resultado positivo, la coagulasa igualmente un resultado positivo y la ureasa también un resultado positivo. Con esto ya se sospechaba de una posible infección por Staphylococcus aureus. Posterior a esto se le realizó pruebas confirmatorias como una prueba serológica y una PCR. En la prueba serológica se realizó una ELISA con líquido cefalorraquídeo, en el cual se encontraron antígenos específicos de Staphylococcus aureus, como lo es la proteína A. En la PCR se detectó ADN de Staphylococcus aureus, es decir, aquí se expresó el gen MECA, que es el gen específico de Staphylococcus aureus. Prueba rápida de VHS. Primero, se limpia el dedo con alcohol y se deja secar al aire. Posterior a esto, se punza el dedo con la lanceta estéril. Después, se agrega la cantidad indicada de sangre a la tarjeta y se espera aproximadamente unos minutos para la interpretación de los resultados.
La línea de control C. Esta debe estar presente y visible para que la prueba sea válida. Esta prueba fue negativa. Si no hay línea visible en la zona de prueba T, la prueba es negativa y no se detectan anticuerpos contra la enfermedad venérea evaluadas en el kit. Para una correcta realización de un hemograma, principalmente se va a realizar una venopunción para extraer la sangre para esto. Seguido de esto, se llevan las muestras al laboratorio donde los tubos se mezclan suavemente para evitar la coagulación. Esta muestra se lleva a centrifugar para separar las células sanguíneas del plasma. Posterior a esto, ya se lleva la muestra a unas máquinas que ya están automatizadas, son contadores de células sanguíneas, en donde la sangre pasa diluida a través de un pequeño orificio y ya las máquinas van detectando las células sanguíneas a medida que pasan. También se realiza un recuento diferencial, en donde principalmente se hace un frotis y a esto se le hace una tensión de Wright. Aquí ya se colorean las diferentes células sanguíneas con diferentes colores, se examina el frotis y para identificar y contar los diferentes tipos de células y ya se reportan los resultados. Para la realización de un hemocultivo, principalmente también se extrae la sangre mediante una punción venosa. Luego de esto, la sangre se inocula en frascos de hemocultivo. Esos están estériles y contienen un medio adecuado para el crecimiento bacteriano. Generalmente se utilizan dos frascos, uno que es para crecimiento aerobio y otro para crecimiento anaerobio. Después ya de un periodo de incubación apropiado, los frascos del hemocultivo se examinan visualmente para detectar si hay algún signo de crecimiento, como la turbidez o la formación de grumos. Si ya eso se detecta, se procede a realizar un subcultivo en donde ya se siembran placas de agar y ya cuando crece se le hacen pruebas de identificación como pruebas bioquímicas, eso para determinar la especie bacteriana que está presente en el hemocultivo. También es muy importante realizar la prueba de sensibilidad a los antibióticos para así poder guiar el tratamiento de los pacientes. Cultivo de LSR. El primer paso es la preparación del paciente. Se obtiene el conocimiento informado del paciente o de su representante legal. Solicitarle al paciente que se acueste de lado en una camilla con las rodillas flexionadas hacia el pecho y la barbilla pegada al tórax. La punción lumbar se realiza generalmente entre la tercera y cuarta vértebra lumbar, entre L3 y L4, o entre la cuarta y quinta vértebra lumbar, L4 y L5. Posteriormente iniciamos la punción lumbar. Iniciamos limpiando la zona de punción con una solución antiséptica. Se administra anestesia local en la piel y en los tejidos subcutáneos. Se introduce una aguja espinal en el espacio suranoideo entre las vértebras. Se retira el mandril de la aguja para permitir que fluya el LSR. Si es posible, se debe recoger 3 tubos de 1 mililitro cada uno de LSR para hacer el estudio citológico, químico y microbiológico. Se retira la aguja y se aplica presión en el sitio de punción con una gasa estéril. Posteriormente iniciamos con el manejo de la muestra, que consiste en etiquetar los tubos de LSR con la fecha, hora, nombre del paciente, sitio de punción y cualquier otra información relevante. El paso siguiente es el procesamiento de la muestra, que se lleva a cabo centrifugando los tubos de LSR para separar las células del líquido. Posteriormente iniciamos realizando un reencuentro celular y un examen citológico del sedimento. Se cultiva el LSR en medios de cultivo aerobio y anaerobio. Tinción de Gram. Se utiliza un cultivo en agar. Se toma una pequeña cantidad de la colonia bacteriana con una asa de siembra y se extiende sobre el portajote limpio. Primer paso. Se cubre el frotis con cristal violeta durante 1 minuto. Segundo, se lava con agua destilada. Tercer paso. Se cubre nuevamente el frotis con solución de Lugol durante 1 minuto. Pasado este minuto se vuelve a lavar con agua destilada. Tercer paso. Se aplica alcohol acetona durante unos segundos, de 30 a 20 segundos. Pasado este tiempo, nuevamente se lava con agua destilada.
El último paso sería cubrir el frotis con safranina durante 1 minuto, luego se pasa a lavar con agua destilada. Se pasa un tiempo para que esta lámina se seque y se pueda ver en el microscopio. Staphylococcus, como es gram positivo, se va a teñir de un color violeta o azul oscuro. Pruebas bioquímicas. La primera prueba bioquímica que hicimos fue la prueba de ureasa, que consiste el primer paso en la inoculación. Con una asa estéril se asigna una pequeña cantidad de la muestra de la bacteria inoculante al tubo de ensayo que contiene el medio de cultivo urea-agar. Posteriormente iniciamos con la incubación. Se cierra el tubo de ensayo de forma segura y se coloca en la incubadora a 37 grados centígrados durante 24 o 48 horas. Si la prueba es positiva, si la bacteria a identificar posee la enzima ureasa, esta hidroliza la urea presente en el medio de cultivo produciendo amoníaco como resultado. El amoníaco aumentará el pH del medio, lo que provocará un cambio de color del indicador presente en el agar. La segunda prueba bioquímica que hicimos fue la prueba catalasa. Se inicia con una asa de siembra estéril, se toma una pequeña porción de la colonia bacteriana que se desea analizar, se transfiere la muestra al portaobjetos, extendiéndose cuidadosamente para formar una capa fina. Como segundo, se agrega una gota de peróxido de hidrógeno al 3% sobre la muestra de bacteria en el portaobjetos. Asegúrese que la gota cubra completamente la muestra. La presencia de burbujas de gas indica que la bacteria posee la enzima catalasa, lo cual es responsable de descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Esta prueba ELISA es comúnmente utilizada para exámenes de laboratorio para la detección de anticuerpos en la sangre. Tenemos 3 tipos de ELISAs. El primero es ELISA directa, el segundo es ELISA indirecta y el tercero es ELISA sándwich. Para ELISA directa se utiliza un solo anticuerpo que está conjugado con una enzima. El anticuerpo conjugado se une directamente al antígeno en la muestra. Esta muestra es la menos efectiva de todas. Se utilizan para ELISA indirecta, se utilizan 2 tipos de anticuerpos. Un anticuerpo primario sin marcar y un anticuerpo secundario que está conjugado con una enzima. El anticuerpo primario se une al antígeno en la muestra, como se puede observar, y el anticuerpo secundario se une al anticuerpo primario. ELISA indirecta es el más efectivo para la detección de anticuerpos en la sangre. Y para ELISA sándwich se utilizan 2 anticuerpos, un anticuerpo de captura y un anticuerpo de detección. Ambos están sin marcar. El anticuerpo de captura se une a un tipo pocillo de la placa de microtitulación, lo cual el antígeno de la muestra se une al anticuerpo de captura. El anticuerpo de detección finalmente se une al antígeno. Hay que tener en cuenta que se recubren las placas de ELISA, que son prácticamente específicas de Staphylococcus aureus. PCR. Este puede ser de una muestra de sangre, tejido, orina, moco u otro material corporal. El ADN bacteriano se extrae de la muestra biológica utilizando métodos específicos como la lisis celular y la purificación de ADN. Es importante que la extracción de ADN sea eficiente y que elimine cualquier contaminante que pueda inferir con la reacción de PCR. Primero se prepara una mezcla de reacción que contiene todos los componentes necesarios para la amplificación del ADN bacteriano. Esto incluye cebadores específicos para el ADN bacteriano que desea destacar una enzima polimerasa TAP. La mezcla de reacción se somete a ciclos repetitivos de desnaturalización, hibridación y extensión. Durante la desnaturalización, el ADN se separa en 2 células individuales. Los cebadores se unen a sus secuencias complementarias en el ADN bacteriano. Durante la extensión, la enzima polimerasa TAP sintetiza una nueva cadena de ADN, complementaria a la plantilla de ADN bacteriano. El producto de PCR amplificado se detecta utilizando diversos métodos como electroforesis en gel, de agarosa o técnicas de fluorescencia. Como podemos ver, aquí hay una resonancia magnética, lo cual se alcanza a detallar muy bien que en las imágenes en el cerebro de esta paciente se encuentra lo que se llama un absceso cerebral. Para este proceso lo que hace la resonancia magnética es que el imán
que tiene aparentemente la resonancia magnética genera un campo magnético intenso que permite a la máquina captar señales de los átomos de hidrógeno presentes en los tejidos del cuerpo de esta paciente. Estas señales se procesan por computadora para generar imágenes detalladas, como lo podemos ver, ya sea en 2D o 3D. El tiempo total que se tarda en realizar una resonancia magnética puede variar dependiendo del área del cuerpo que se examine y del número de secuencias de imágenes necesarias. Por lo general tarda de 20 a 30 minutos o de 30 minutos a una hora. Con base en los hallazgos clínicos y en esta prueba de la resonancia magnética, se establece el diagnóstico de absceso cerebral por Staphylococcus aureus. Diagnóstico diferencial. Considerando la edad del paciente, el cuadro clínico agudo y los hallazgos de laboratorio de imagen, se deben descartar otras etiologías posibles de encefalitis, como por ejemplo Streptococcus pseudomonas. El diagnóstico definitivo de encefalitis por Staphylococcus aureus se basa en la combinación de la evaluación clínica, los estudios de laboratorio, las pruebas de imagen y la detección del patógeno. En este caso, el paciente presentó un cuadro clínico compatible con encefalitis. Los estudios de laboratorio y las pruebas de imagen confirmaron la presencia de un absceso cerebral y las pruebas seriológicas y moleculares identificaron a Staphylococcus aureus como el agente causal. La paciente presenta síntomas de cefalia holocraniana progresiva, náuseas, malestar general y debilidad del hemicuerpo derecho con afasia motora, lo que quiere decir que apunta a una posible afectación grave del sistema nervioso central, en este caso la encefalitis. Los estudios complementarios revelan la presencia de leucocitosis con neutrofilia y la pleiocitosis linfocitaria en el líquido cefalorraquídeo, así como las imágenes de encefalitis y abscesos cerebrales que se obtuvieron en la tomografía computarizada cerebral. Posterior a esto, las pruebas microbiológicas como el hemocultivo confirman la presencia de Staphylococcus aureus como agente causal de la infección. La paciente inició tratamiento antibiótico con empírico, con vancomicina y ceftriaxona. Seguido a esto se le hizo una antibioticoterapia que fue dirigida contra Staphylococcus aureus, que es sensible a meticilina, con oxacilina o nafcicilina por vía intravenosa durante 6 semanas. Posterior a esto se realizó un drenaje quirúrgico del absceso cerebral y se mantuvo a la paciente en vigilancia neuroclínica y con soporte hemodinámico y respiratorio. Posterior a esto, la paciente presentó una evolución muy favorable con una resolución gradual de la sintomatología neurológica y se le hizo los respectivos pruebas microbiológicas como los hemocultivos y el cultivo de LCR, los cuales obtuvo un negativo. Se realizó una nueva tesis cerebral al final el tratamiento, lo cual evidenció la resolución del absceso cerebral. Para concluir, las infecciones por Staphylococcus aureus en el sistema nervioso central son una entidad clínica grave que requieren un diagnóstico y tratamiento oportunos. La sospecha clínica debe ser alta en pacientes con cefalea, alteración del estado mental, focalidad neurológica o signos meningios. El diagnóstico se basa en la combinación de la presentación clínica, los estudios de laboratorio y las imágenes neurodiagnósticas. El tratamiento consiste en antibiótico-terapia intravenosa de amplio espectro y en algunos casos drenaje quirúrgico. El pronóstico depende de la gravedad de la infección, la rapidez del diagnóstico y la respuesta al tratamiento.